Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Hola, muy buenos días. Acá estamos en La Otra Cara. Les habla Rosario Moreno. Si nos quieren seguir, pueden seguirnos en YouTube, en Instagram y en Twitter. Somos @laotracara921. Hoy estamos con Macarena Cordero, que es historiadora, porque ustedes han visto que a lo largo de los programas hemos hecho los distintos ángulos que tienen que ver con la Convención Constituyente, que ya terminó, y queremos hablar hoy día de un poco la historia que trae aparejada el problema entre los pueblos originarios, especialmente los mapuches, con el Estado chileno. Bueno, Macarena Cordero, les cuento, es doctora en historia, magíster en humanidades, mención en historia, abogada, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, miembro del Laboratorio de Historia Colonial del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue vicepresidenta de la Asociación Chilena de Historiadores, ha escrito cuatro libros y viene el quinto, así que de verdad que la historia le brota pero por los poros, ¿ah? Muy entretenido además. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, Rosario, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la idea es que aquí hablemos del pasado para entender el presente, ¿ya? Que muchas veces nos falta eso a los seres humanos. Antes de la llegada de los españoles a América, ¿ya? ¿Cómo era la relación entre los pueblos aborígenes, lo que sabemos, digamos, entre ellos en el territorio que hoy ocupa Chile? A ver, antes de la llegada, bueno, habían distintos pueblos indígenas dentro de lo que es el actual territorio del Estado de Chile. Y lo que es, digamos, más confirmado desde una perspectiva arqueológica, porque hay algunas que de diferentes registros, es que el Imperio Incaico se extendía por lo menos hasta el Valle del Mapocho, si es que no más al sur, que es lo que se plantea hoy en día como hipótesis desde la arqueología. Y desde el Maule hacia el sur, en eso hay más certeza, estaban ubicados distintos, digamos, comunidades que hoy en día se agruparían dentro de lo que entendemos por el mundo mapuche, por lo que es el colectivo mapuche. Perfecto. Y el Imperio Incaico no avanzó más allá, no pudo avanzar más allá. Porque era muy guerrero ¿o no? Eso más allá de que fueran guerreras o no, sí, lo cierto es que no pudieron avanzar porque hubo una resistencia, una defensa, y para el Imperio Incaico seguramente le era también, para articular su propio imperio, más factible quedar hasta el Valle del Mapocho que avanzar más allá. Ya, perfecto. Pero dentro del Maule, hacia atrás, hacia el sur, además de mapuche, hay otra etnia. Hay muchas etnias, porque además dentro están los huilliches, están pehuenchos, hay una serie de pueblos que muchos de ellos se agrupan también dentro de lo que es el imaginario mapuche, pero que son, digamos, y dentro de los mapuches también son distintos tipos de colectivos, porque se organizan como clanes. Perfecto. Y estos mapuche, el mapuche original, ¿cómo trataba a los pueblos preexistentes con los cuales tenía, por ejemplo, le quitó territorio a los huilliches, le quitó territorio a los picunches, etcétera? Seguramente en esto no hay tampoco tanta certeza, porque en el fondo es lo que se puede tener más de certeza es a partir de la llegada de los españoles, que sí encuentran que están en estos espacios habitando lo que vamos a entender hoy en día como el pueblo mapuche. Entonces, evidentemente, como en toda la historia de la humanidad, hay migraciones, hay movimiento, desplazamiento de población. Entonces, en algún minuto se tienen que haber desplazado también pueblos en el sur, no necesariamente, y ahí viene el concepto de pueblos originarios, que también uno puede poner en duda esa categoría conceptual, por el fondo, bueno, ¿qué es lo originario? Han estado siempre ahí, es como difícil poder decirlo, o sea, ni siquiera tal vez un pueblo en Europa, pensando, no sé, los etruscos, uno podría decir, estaban ahí originariamente. ¿Por qué? Porque siempre ha habido movilidad, migraciones, desplazamientos, en busca de mejores espacios para cultivar, para vivir, condiciones climáticas. Entonces, en eso yo creo que hay que
hay que ser cauteloso en cuanto a determinar quiénes son y cuáles son las relaciones. Lo cierto es que sí están, digamos, establecidos digamos, del Maule hacia el sur con la llegada de los españoles. Eso es un hecho. Mi pregunta va a lo siguiente, ¿por qué te estoy llevando a este tema? O sea, los mapuches también le quitaron en distintos minutos tierra a otras, sabían lo que era que quitarle terreno a otro. Te lo pregunto porque después vienen los españoles que le quitan y conquistan a lo que es Chile, digamos. O sea, ellos también saben lo que es la guerra para ganarle a otro pueblo y eso. Bueno, como toda comunidad tiene técnicas de defensa. O sea, de hecho, si tú analizas la Araucana de Alonso Ercilla, exalta, y en algunos cronistas también, de los primeros cronistas españoles en Chile, señalan que tienen técnicas de guerra. O sea, no solamente va a ser luego con la incorporación del caballo, sino que en la forma de formación, etcétera, tienen esas técnicas, por tanto, tienen que haber sido también desde anteguerrero. En ese punto, por ejemplo, yo discrepo de las tesis de Bengoa, que Bengoa establece que es un pueblo absolutamente pacífico, que está en el jardín del Edén. Me parece un poco tal vez ingenua la hipótesis de Bengoa, y con todo el respeto que me merece, digamos, sus análisis. Pienso que sí ya los tenías antes, porque no puedes hacer una formación, que es lo que se explican los cronistas, para enfrentar a los españoles si es que no tienes, digamos, un entrenamiento previo. Es que, Macarena, porque no sé si entiendes a dónde voy, que los mapuches desde un tiempo hasta esta parte están exigiendo que se les devuelvan las tierras y todo, pero ellos les devolvieron las tierras a los pueblos que ellos conquistaron o que les quitaron el terreno. A lo mejor los picunches estaban más al sur y se tuvieron que retroceder porque los mapuches les quitaron territorio. Esa es mi pregunta, o sea, a lo mismo, de no ser ingenuo, ellos también son un pueblo guerrero que conquistó territorio y que no los devolvió en su minuto. Entonces, ¿con qué legitimidad puede venir un pueblo mapuche, el pueblo mapuche ahora a decir, devuélvanme las tierras que eran mías? Porque si es por eso, nosotros tendríamos que exigirle a Argentina que nos devuelva la Patagonia, o Bolivia, que lo pide, pero no se lo vamos a entregar, que nos devuelva Tarapacá, o Perú, y así en Europa. O sea, ¿hasta dónde uno tiene puede permitir esas demandas de cambiar la historia hacia atrás? Lo que pasa, a ver, yo creo que ahí el punto es que la historia, el pasado está. Y aunque tuviéramos una máquina del tiempo, no podemos cambiar el pasado. Porque si cambiamos el pasado, cambiamos nuestro presente. Exacto. Entonces, hay que partir desde ahí. Y lo cierto es que sí hubo, por parte del Estado de Chile, una ocupación que fue feroz y brutal. O sea, desconocerlo también. ¿Pero del Estado de Chile o de España? Del Estado de Chile. La ocupación. España nunca ocupó. España, o sea, la corona castellana trató de ocupar y llegó un punto, digamos, con la muerte de 2 gobernadores, porque somos el espacio que ha tenido muertes de gobernadores en manos de los indígenas, cuestión que no pasó en otros espacios americanos, Pedro Valdivia y Núñez de Loyola, en la que en el minuto determinado la corona dice, bueno, hasta aquí llego, de alguna manera dice, vamos a establecer la frontera, la del Biobío, porque le está haciendo un desgaste enorme en términos tanto económicos como de seres humanos. O sea, tú sabes bien que el primer ejército profesional apostado en tiempos modernos en el mundo hispanoamericano es en Chile. Luego el desastre de Curalaba en 1598, desastre desde la perspectiva de la corona. La conquista. Claro, desastre desde la perspectiva de la corona, triunfo desde la perspectiva indígena, se establece, digamos, un ejército permanente en Concepción, ahí en la frontera, en el Biobío. Y se establece, y esa frontera se va a ir consolidando hacia mediados del siglo XVII, que coincide además que empiezan a florecer todas las regiones al norte de Concepción, el Maule, etcétera, donde Chile empieza a exportar vino, trigo, etcétera, porque ya no son campos de batalla. Van a haber escaramuzas, evidentemente, de un lado y del otro, y se produce una frontera en la cual hay comercio, hay transculturaciones, hay procesos de traducción. Pero la corona, de alguna manera, deja ese espacio libre o no sigue incursionando porque entiende que en ese minuto no tiene posibilidades de continuar.
no me parece que sea en que ha renunciado a ello, sino que entiende que no tiene la posibilidad de continuar hacia el sur, Lo deja en sin pausa. perjuicio que tiene los fuertes en Valdivia y en Castro, que es, digamos, la ciudad más al sur de lo que fue la monarquía hispánica. Ya. Entonces ahí termina la conquista y parte la colonia, digamos. Claro, el periodo. Y tú dices que después el Estado chileno comenzó una intervención hacia el sur, hacia los pueblos mapuche. O sea, una guerra. Por supuesto, fue una ocupación feroz, Rosario. O sea, no entenderlo así, a mí me parece que es un error. ¿Ya? Hay una ocupación que se empieza a producir, o sea, en el fondo las escaramuzas empiezan hacia mediados del siglo XIX. Bajo el gobierno de Montt es que se empieza a grabar. Porque además hay que entender el contexto en que están, digamos, pegando todas estas teorías de civilización y barbarie. Por ejemplo, Sarmiento, que fue un invitado del gobierno de Chile, comillas, que viene protegido por los procesos en Argentina, va a escribir, entre otras cosas, Civilización o barbarie o las razas americanas, donde va a denostar, digamos, lo indígena. O sea, está todas estas teorías que están circulando y que se insertan con el darwinismo social, donde se ven razas superiores a otras. En ese contexto, evidentemente, se empieza a pensar en civilizar hacia el sur. Ese es el discurso oficial por parte del gobierno de Chile, de integrar estas regiones, porque además geopolíticamente no quiere tener partido, digamos, el país está empezando también la colonización desde Valdivia hacia el sur. Han traído a los colonos alemanes ya en 1848, empieza Bernardo Filippi a traer alemanes hacia el sur de Chile, y tiene como propósito civilizar, esa es, digamos, la consigna, a las poblaciones que están al sur del Biobío. ¿Y qué significa ese civilizar? Lo que quiere es aculturizar. En el fondo, ingresar tanto con, digamos, la religión, como también formas modernas de producción o de vida. Y ahí se genera además un discurso que es contrario hacia el mundo indígena, porque aquí, si retrocedemos un poco algunas décadas, al tiempo de la independencia, y cuando se produce la independencia, la figura de los indígenas va a ser absolutamente exaltada. De hecho, si tú piensas, por ejemplo, en el primer escudo nacional, está un indígena dentro del escudo. Más aún, en el año 2010, para el Bicentenario, Ramón Grifero hizo una obra de teatro en la cual hizo un rescate, en el fondo, de las primeras obras de teatro que se hicieron en Chile. Y se muestra, digamos, en la primera escena de esa obra de teatro, Ramón Grifero recoge un texto de luego de la independencia, en el cual se exalta nuevamente la figura indígena. O sea, aquí está entrando además toda la teoría de Rousseau, la idea del buen salvaje, la exaltación. Pero esta visión empieza a cambiar hacia, digamos, la consolidación por una parte de la República, el programa portaliano, hacia mediados del siglo XIX. Y empieza a generarse el prejuicio hacia el mundo indígena. Y tú lo puedes ver a nivel de la prensa, si tú revisas los diarios de la época, de cierta forma cambia también el discurso, donde se presenta al indígena o como flojo, o como borracho, o que no están utilizando sus tierras, etcétera, o que hay un desaprovechamiento de las tierras. Y eso también es una cuestión que, digamos, es una construcción, porque en el fondo tú tienes que tener una opinión pública que... A ver, como la construcción que hay hoy día de la LGTB, como la plurinacionalidad, o sea, estamos llenos de construcciones de toda la época. Es parte del contexto. Claro. A lo que voy yo es que en este momento, en el fondo, se están afirmando desde el Estado de Chile de cómo ocupar esas tierras, y por eso, en el fondo, se establece como ideario la idea de civilización, permeado por Sarmiento y permeado por el darwinismo social. En esto, esa civilización de civilizarlo, ¿incluye quitarle las tierras? En principio no. En principio se establecía que no. Sin embargo, o sea, por ejemplo, tú ves, tú ves los comunicados tanto del ejército, que en el fondo desde la presidencia o de los distintos ministerios que están a cargo, en que hay una ocupación, hay voluntades por parte del Estado de Chile, que hay una ocupación que sea lo más pacífica posible, que no haya violencia. Sin embargo, eso no va a ser así. Y no va a ser así porque además esto coincide... Porque yo creo que todos los procesos son más complejos, Rosario. Hay que pensar que es el siglo donde se tiene que construir además la idea de Estado-Nación.
donde figuras como Barros Arana, Vicuña Maquena, los Amunátegui, tienen que construir ese concepto, porque en el fondo tú te preguntas en 1830 qué me distingue un chileno de un argentino o un peruano. Habíamos sido todos súbditos de la corona, todos eran católicos y todos hablábamos la misma lengua. Claro. Por tanto, ¿cómo construyes esas naciones? Y en esa construcción de naciones, obviamente viene todo un rechazo al pasado colonial. Todo lo que es español, todo lo que es de la religión católica, sin ser dentro de la leyenda negra. La convención que odia todo lo que es chileno, la bandera chilena, el himno patrio. Entonces, nada nuevo en la historia. ¿Qué pasa? Que en esa construcción, evidentemente, tienes que forjar esta idea de sentirte chileno. Y van a coincidir dos procesos donde se va a cimentar, en el fondo, esta idea. Uno, la Guerra del Pacífico. Y la otra, la ocupación de la Araucanía, que son dos momentos donde en el fondo se va a provocar. ¿Cuál es el tema además que se ve perjudicado o que agrava la situación en la frontera meridional, dígase en la Araucanía? Que si tú te pones a pensar, el momento de la ocupación coincide que está Chile con una guerra con Perú y con Bolivia, y prácticamente todo el ejército está en el norte. Por tanto, en el sur, ¿quiénes van a hacerse cargo de esto? Van a ser las Guardias Nacionales, que es una institución poco estudiada, y de hecho tengo un tesista doctoral que está trabajando en las Guardias Nacionales en este minuto. ¿Qué son las Guardias? Y las Guardias Nacionales son unas especies de milicias, como las que habían en el periodo colonial. En el fondo es como un precedente lo que hoy día sería el servicio militar obligatorio, donde personas que son civiles tienen que los domingos reunirse, saber portar armas, qué sé yo, para la defensa del territorio. El tema es que van a ser estas guardias nacionales, que obviamente están a cargo de un oficial de ejército muchas veces, o un oficial de la misma guardia, quienes van a hacer la ocupación, y que son personas que viven en esa misma frontera, y son personas que están habituadas a la violencia. ¿Por qué? Porque desde 1850 en adelante, desde el gobierno de Montt en adelante, que justo coincide con la revolución que hay en 1858-59, ¿te acuerdas?, en contra de Montt, es aprovechada también por los mapuches, que están leyendo bien desde su espacio, que viene la ocupación. Bueno, vamos a resistir esta ocupación. Y obviamente se dan procesos muy violentos entre el 58 y el 72 más o menos. Hay un periodo como de tregua entre el año 68-70 al 78, donde se calman. Pero luego, cuando se produce ya, se dice, vamos con la ocupación, la generalidad de las personas que van a ir son personas que son de la frontera, que se incorporan a la Guardia Nacional y que van a entrar de manera feroz también. Perfecto. Haciendo, digamos, y deshaciendo. Ahora, esto sin perjuicio que además es un espacio que de alguna manera se constituyó como un Far West, en que está lleno de bandoleros, de españoles realistas, que en el fondo eran partidarios de la monarquía y que cruzaban la frontera y van a ser protegidos. O también de sujetos que son pobres o precarizados, donde los indígenas van a permitir que tengan tierras, que puedan cultivar, etc. Esas mismas personas luego van a ser incorporadas a lo que van a ser las fuerzas de ocupación. Perfecto. Entonces, Macarena, tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos hablando aquí en La Otra Cara con Macarena Cordero, historiadora, y les habla Rosario Moreno. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Hola, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, estamos hablando con Macarena Cordero, historiadora, y les habla Rosario Moreno. Pero antes de seguir con esta conversación, para entender los problemas del presente, quería decirles, ¿buscas las mejores alternativas de inversión? Encuéntralas en Bank Trust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad. Infórmate en banktrustcapital.cl. Ahora puedes ahorrar directo en tu Provida App, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. Macarena, estábamos en el primer bloque hablando de todo esto, pero yo lo que quiero ir, y para tenerlo claro, es que a la larga así son las guerras. Bueno, sí, lamentablemente. Ya. Y en la guerra pierde uno o varios, y gana otro. Si el Estado de Chile ganó la guerra, ¿por qué tiene que devolverle tierras al pueblo mapuche? A ver, yo creo que aquí hay que situarnos en varios escenarios, porque te voy a insistir, los procesos sociales son mucho más complejos. Pienso yo que la idea de este Estado-Nación
como una sola comunidad con raíces comunes. Es un concepto que está cediendo o se está viendo transformado, porque además la historia es continuidad y cambio, y también lo son los conceptos, hacia también una idea más de reconocimiento de multiculturalidades, pues las multiculturalidades no solamente son en razón a las etnias, sino que también en razón a otros grupos. Tú mismo hablabas, por ejemplo, del LGTB, o podemos agregar los Pokémones, los New Age, o sea, hay una serie de otros subgrupos o subculturas dentro de nuestra nación. Entonces, entendiendo que hay una serie de otras subculturas dentro de nuestra nación, bueno, veamos qué está pasando con el mundo mapuche. ¿Por qué esta demanda histórica que, a ver, no me parece que es una demanda normativa? O sea, no es una cuestión que tú digas una demanda histórica tiene que ser resarcida. Bueno, insistirte, el pasado está. Ya, por eso, Macarena, mi pregunta es súper directa al grano. Lo que pasa es que yo no soy, digamos... Si es una guerra, tú has visto muchas guerras, has estudiado muchas guerras. En la guerra hay gente que gana y gente que pierde. Si el pueblo mapuche perdió la guerra de Arauco, ¿por qué el Estado chileno tiene que resarcir esas tierras? Porque se vieron despojados también de tierra, Rosario. El problema no es solamente la ocupación, sino que además se vieron despojados de tierra. Por eso. Despojados de tierra, y donde supuestamente en el fondo se van a crear comunidades, esos también es nacional. Macarena, digamos, Bolivia también, en la guerra del Pacífico, Bolivia también perdió tierras. Perú también perdió tierras y las ganamos nosotros, Chile. Entonces no entiendo por qué va a haber un trato especial, me estoy poniendo como abogada del diablo, ¿por qué a los mapuches hay que devolverles las tierras si ellos perdieron una guerra, la guerra de Arauco, cuando los otros países, cuando han perdido una guerra, no se les ha devuelto la tierra? Yo creo que hay que pensarlo como una comunidad que se mira a sí misma y que se ha visto invisibilizada. Y yo creo que tal vez ese fue el error del Estado de Chile, que al momento de ocupar la Araucanía, invisibilizó a las comunidades mapuches, porque la deuda histórica no solamente es por un tema de pobreza o de marginalidad que están, y del prejuicio que también se ha generado hacia el mundo indígena, que es este discurso que viene desde el siglo XIX. Perdón, en Bolivia también tenemos esa pobreza y nosotros no nos da pena y no le vamos a devolver la tierra a ellos. Por eso, Macarena, encuentro que hay un doble discurso. Hay un doble estándar en esto. Y eso es lo que me molesta a mí. Claro, déjame terminar, digamos, la idea. Y en esa invisibilización en que se han visto estas comunidades, donde son ellos se entienden como una comunidad cultural, donde tienen ritos, donde tienen una lengua, y que de alguna manera también como Estado tenemos que proteger esos bienes colectivos, que serían su lengua, su rito o sus formas, lo que no quiere decir que no haya límites para ello. O sea, los límites, digamos, dentro de una colectividad serían los derechos humanos que tiene cualquier persona. En el fondo, tú puedes respetar una cultura. En la guerra hay derechos humanos. En los derechos humanos de cualquier persona que están reconocidos además internacionalmente. Esa invisibilización, digamos, debe sentirse marginados dentro de un espacio donde ellos están y que se supone es ese el quid, yo creo, del asunto. ¿Por qué? Pues si tú lo compares, por ejemplo, con un extranjero, con todos los asilados, los exiliados que han llegado a Chile, piensan los españoles en Winnipeg, etc., ellos se sienten parte de Chile, ¿cierto? Y dicen, somos chilenos, pero llegan a una tierra que es ajena. En el caso, y tratando de mirarlo desde la perspectiva mapuche, lo que ocurre con el mapuche es que se siente que está excluido en una tierra que se siente propia. Entonces, en el fondo aquí, ¿cómo logramos eliminar o suavizar o disminuir esas tensiones? Y esas tensiones pasan tal vez por entender que ciertos grupos mapuches, pero tampoco son todos, pero hay una generalidad de mapuches que se entienden como una colectividad y que como Estado tendríamos que dialogar con esa colectividad en un plano de igualdad, no desde una teoría de protección, que de alguna manera también se ha dado esa cuestión de un poco proteccionista, desde una perspectiva de igualdad, siempre y cuando, vuelvo a insistir, respetando los derechos humanos individuales de cada uno de esos sujetos, porque puede que una persona, que sea una comunidad mapuche, no quiera estudiar mapudungun o no quiera seguir esos ritos, y se tiene que respetar. O sea, en el fondo la colectividad no puede estar sobre el individuo. Y yo creo que desde esa perspectiva, si entendiéramos eso, podríamos, estoy conjeturando, ir
bajando los niveles de violencia. Ya, pero no hemos llegado a la pregunta de fondo, Macarena. En las guerras se gana o se pierde. Y por mucho que ellos sientan que eran tierras de ellos, que las perdieron, el boliviano que va a Tarapacá también va a decir, eran tierras de nosotros y yo estoy viniendo a tierra que este mar que estoy mirando era de nosotros y me lo quitaron. Entonces, ¿por qué yo tengo que tratar distinto al mapuche que al boliviano? Porque en el caso de los mapuches quedaron dentro del territorio nacional, de lo que hoy día entendemos como la nación chilena. Y en el caso del boliviano de La Paz, no está dentro del espacio del territorio chileno. Entonces, el foco es distinto. Y la mirada que tienes que tener sobre el sujeto, creo yo, es distinta. Más aún, porque te insisto, en el fondo quedan, digamos, estas comunidades relegadas dentro de la Araucanía, empobrecidas, marginalizadas, absolutamente al ser despojadas de sus tierras, y luego invisibilizadas. Esto sin perjuicio que hay, obviamente, élites mapuche y que las hay. O sea, estoy pensando desde Pedro Cuequeo, Guanchumilla, la misma Elisa Loncón, son una élite que además no se siente chilena. Entonces es una tensión constante que tenemos ahí, sin perjuicio que yo miro y observo, digamos, desde este indigenismo exacerbado que tienen, que me parece que está muy arraigado desde las posturas de Rousseau, el buen salvaje, o desde un romanticismo alemán, donde van en la búsqueda de ese pueblo originario, la sabiduría originaria, porque eran más felices y mejores personas, y que la modernidad, la ciencia, los saberes y la tecnología nos han hecho malas personas. Yo creo que eso también, digamos, es cerrado. El punto es acá, ¿desde dónde están mirando para esta restitución? Porque si estás viendo este indigenismo exacerbado, que no lo son todos, sino que es un grupo, y que va en esto muy arraigado, vuelvo a insistir, en la idea del romanticismo alemán, bueno, esa tensión tenemos que empezar a limarla y empezar a dialogar. Ahora, esto no significa que vas a dialogar. Por ejemplo, yo no dialogaría con alguien con un fusil en la mano. Exacto. Macarena, ¿cómo puedes dialogar con terroristas? No se puede. Ya, pues, entonces ¿cómo partimos el diálogo? El momento que puedes partir el diálogo con aquellas comunidades que no sean, digamos, que no están con la fuerza. ¿Qué vas a dialogar? Si con un fusil en la mano no puedes dialogar. Macarena, yo no entiendo. ¿Qué vas a dialogar si es Chile? Es Chile, pero es también... como que Curicó se subleve y diga, quiero que Curicó sea la República de Curicó. No, sí, claro. Lo de colonial está ahí. Eso no entiendo qué vas a dialogar si ellos son chilenos. Aunque no se sientan chilenos, lo siento, están dentro de Chile. No es que los esté mirando en menos, nada, pero es que la gente de Arica también se puede sentir ariqueña y no chilena. Entonces, vamos a empezar así, porque hay mucho Aymara. Entonces, por supuesto. Entonces, y Rapa Nui. Y los Rapa Nui y todo. Entonces, no entiendo qué vas a dialogar. Lo que pasa es que yo creo que no podemos radicalizar de lado y lado el discurso. O sea, ni la discusión ni pero entonces, ¿qué tienes que dialogar? Hay que entender, es que yo creo que ese es un problema que hemos tenido como Estado. Hay que entender que es una comunidad de personas que no se entienden a sí mismos, digamos, totalmente incorporadas. Y partiendo de esa base, reconociendo que son una comunidad, lo que no quiere decir, en definitiva, que vas a ceder en otras cuestiones. Por eso te decía yo que el límite es los derechos humanos y que el individuo por sobre el colectivo, sin perjuicio que se miren a sí mismos como una colectividad. Y entonces, en el fondo, del momento en que obviamente cada lado tiene que ceder, si esta cuestión, digamos, en una negociación o un diálogo, tienes que ceder posiciones. Pero si partimos de premisas, en el fondo, el Estado, y que claro, en estricto rigor, digamos, tu discurso está bien construido, digamos, tu razonamiento. Sin embargo, en los hechos, en la práctica, eso no está aconteciendo así. Entonces tampoco podemos, ¿cómo lo vas a solucionar? Entrando a militarizar la zona, digamos, haciendo una guerra o dando autonomía, porque esas serían, digamos, si radicalizas el conflicto. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de ir eliminando esas tensiones. Y esas tensiones... Tú dices que hay que involucrar más al pueblo a lo que es Chile. ¿Cómo? No al pueblo, yo no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de la comunidad. De la comunidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el pueblo puede ser mucho, pues yo también puedo ser pueblo. Pueblo indígena, el pueblo mapuche estoy hablando yo. No, como comunidad, porque ellos se miran en la identidad cultural, que también su identidad va cambiando, porque esto no es un objeto arqueológico que no ha cambiado en 300 años. ¿Y qué crees tú que debiera hacer el Estado chileno en este diálogo para incorporar a la comunidad mapuche más a Chile?
lo primero es reconocer su identidad cultural. O sea, perfecto. esa cuestión, pero en el plano de igualdad. Si no lo reconoces en el plano de igualdad, si es solo un reconocimiento así formal, no vamos a... ¿Y cómo lo reconocen más allá de lo formal? En el fondo protegiendo los bienes culturales que son importantes para ellos. Por ejemplo, la lengua, por ejemplo, los ritos, o incluso sus ecosistemas, sus formas de vida. Se puede, digamos... Pero eso se hace hoy día. Se está haciendo paulatinamente, al costado. Y luego, en el fondo, con el límite, lo que te decía siempre, del individuo por sobre el colectivo, porque puede haber muchas personas que no quieran ser parte de eso. ¿Tú crees que hay que devolver tierras? Yo creo que, a ver, en el tema de las tierras es un tema complejo, porque hay que determinar también bien cómo fueron, digamos, despojados, quiénes fueron, digamos, no se puede, hay una prescripción y se supone que prescriben. En Chile hubo tribunales de indígenas hasta 1960, digamos, en Temuco, donde se miraban, se analizaban los temas de deslindes y las mercedes de tierras que se dieron precisamente luego de la ocupación hacia personas que no eran, digamos, mapuches. Y esos tribunales terminaron entiendo que en 1962, 1963, en las cuales se establecía. Y ahí, claro, el problema estaba en que, por ejemplo, había comunidades o había loncos y toquis, dependiendo, que establecían dentro de su comunidad que estaba prohibido que pudiesen vender individualmente un indígena tierras a otro, digamos, que fuera un chileno o el que fuese. Y lo cierto, digamos, que además estaban muchos de ellos también amenazados en que los iban a matar si vendían a otras personas. Y lo cierto es que se produjeron esas ventas algunas que fueron, digamos, en un justo precio, digamos, y otras que fueron básicamente... O sea, habría que arreglar las tierras que se vieron en 1960. No, es que en 1960 son tribunales que están dirimiendo los conflictos que se generan entre 1881 y 1910, donde en el fondo se hace el reparto. Ya. ¿Te fijáis? Es que ese es el tema. Es súper complejo. Es muy complejo. Eso es lo que te quiero decir. Porque si ellos piden las tierras, que les devuelvan las tierras, ¿qué tierra? Después del Tratado de Quilín en 1641, después de Tapigüe en 1825, después de lo que prometió el expresidente Elwin. O sea, ¿desde cuándo? O desde antes que llegaran los españoles, lo que tenían antes. O sea, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es? Porque yo no veo, espérame, yo no veo que los gobiernos chilenos que están regalando, o sea, que están entregando tierra ahora, entregan, no sé cuál es el criterio, si es algún acuerdo histórico, si es lo que es más fácil, es como a la chuña esto. Lo encuentro un poco serio. Yo te soy sincera, Rosario, ahí yo, cómo han deslindado, cómo han entregado, a quiénes han entregado, no te lo sabría decir, porque han sido, como bien tú dices, distintas políticas desde la época de Elwin a la fecha, en la forma que se ha entregado. Lo que pasa es que yo creo que en ese punto, y por eso te voy a insistir, el asunto es muy complejo y yo no tengo la solución, digamos, no soy un mago, pero sí tiene que haber un cierto, yo creo que el reconocimiento, si tú empiezas con el reconocimiento y con un plano de diálogo de igualdad, yo creo que las tensiones se pueden ir bajando y ahí se puede discutir cuáles son los espacios. Pero Macarena, si un historiador no me dice esto se tiene que arreglar desde el tratado de 1000 y tanto, ¿a quién le pregunto entonces? No, porque el problema viene desde mediados del siglo XIX, desde la ocupación. Ya, pero entonces, el problema viene desde la ocupación. Hay que entregarla desde cuándo. No, porque nadie tiene claro. Entonces, si tú me preguntas, que este juego de, no, es que la CONADI compró 40.000 hectáreas, no, que no sé qué. Pero, a ver, pongamos el cascabel al gato. La ocupación se inicia a finales del siglo XIX. Por tanto, digamos, el espacio en el cual se sentían, digamos, eran autónomos, porque yo no estoy tan clara, por ejemplo, Pedro Cayuqueo habla de la nación mapuche que ya existía en el siglo XIX. Yo no estoy tan clara, digamos, si podemos trasladar el concepto más aún, porque son conceptos muy modernos, que desde el mismo mundo decolonial, desde las teorías decoloniales, lo rechazan. Pero sí me parece que el conflicto cierto es desde la ocupación. O sea, bajo la corona española, lo que yo te comentaba antes, se estableció la frontera, hubo escaramuza, avance y retroceso, indos amigos, tú sabes bien también eso, que avanzaban, retrocedían, pero se estableció una frontera.
Y ya, luego, o sea, tendríamos que volver, si es por la ocupación, tendríamos que volver a la época en que toda la región de la Araucanía ahora, no sería chilena. El tema es, por eso es complejo, el tema es, Sí, entonces, ¿qué pasa con las personas que legítimamente adquirieron? Porque lo cierto es que producida la ocupación, hay una serie de personas que van a adquirir tierras de manera, digamos, a vil precio o mediante el despojo. Y luego los van a vender a terceras personas. bueno, es que y esas terceras personas... siempre. Es que o sea, es desde que Adán y Eva, digamos. Sí, pero en el fondo, ¿por qué te lo planteo? Porque hoy en día hay descendientes de esas personas, o incluso ya quinta persona que compró digamos, un campo, un espacio, un par de hectáreas, y que en el fondo se podría ver absolutamente, nuevamente, comillas, despojado, porque son tierras que se entienden que son del espacio mapuche. Y resulta que esa persona adquirió de buena fe, de acuerdo a las normas del Código Civil. Entonces, por eso el tema es mucho, digamos, tiene muchas aristas y es muy complejo. Yo creo que seguir viendo y analizándonos historiográficamente de manera dicotómica, es decir, blanco y negro, que ha sido, yo creo que el gran problema de nuestra historiografía, de vernos siempre en conflicto y no como una sociedad integrada. En eso tenemos mucha culpa, de no entendernos, digamos, en que estamos con el otro, sino que blanco-negro y hasta el día de hoy súper radicalizado. Entonces, ¿en qué minuto podemos integrar? Macarena, vamos a la segunda pauta comercial, está muy entretenido. Estamos hablando con Macarena Cordero, historiadora, y les habla Rosario Moreno. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara con Macarena Cordero, historiadora, que estamos analizando por qué el conflicto mapuche ha llegado hasta hoy como ha llegado. Pero antes les quiero contar que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Alimentos Cisterna, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisterna, ser siempre el mejor. Verónica, bueno, volvamos ahora un poco Verónica, Macarena, a lo que está pasando hoy día con la convención, con el borrador que se hizo de constitución, que claro, es una constitución indigenista, claramente, pero también los guasos chilenos, que son, o sea, de partida el rodeo es el segundo deporte más visto y más practicado en el país después del fútbol. No sabía. Sí, no, el rodeo la lleva, digamos. Podrían también alegar de que le están quitando sus tradiciones, que es lo mismo que los mapuches, que hubo reforma agraria, que les quitó tierra. Entonces, ¿por qué vale más lo que piden ellos a lo que también han pedido otros? A ver, pienso yo, es una reflexión que he tenido en los últimos días, además hablando con un buen amigo que es de Rancagua, o sea, entre Rancagua, San Vicente de Tahuatahua, Rengo, digamos, de esa zona. Y que me decía, claro, y me decía, yo me siento muy chileno y muy de esa zona, y frente a todas estas cuestiones, digamos, me estoy sintiendo como ajeno. Y claro, claramente hay una visión, no solamente de la convención, sino que hay una visión historiográfica muy indigenista hoy en día. Demasiado. Que es además basada en todas estas estructuras de lo decolonial y que de alguna manera vuelve al mismo error del siglo XIX, de nuestros historiadores decimonónicos. Yo no digo nada contra Barbarana porque es nuestra gran figura, sino incluso a nivel hispanoamericana, pero que construyeron la nación en contra del pasado colonial. Y hoy día se quiere construir, digamos, hacia el futuro, también negando el pasado, comillas, chileno, y de paso, nuevamente, con el pasado colonial. O sea, estamos cometiendo el mismo error. Para el otro lado. Bueno, y va a quedar la amarrada de aquí al futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que primero, yo pienso que las constituciones o estos pactos, digamos, sociales, son para el futuro, no para atrás. En el fondo, el pasado no sirve para entendernos hoy día, pero uno tiene que estar para adelante. Luego,
Entendido eso que es para adelante, lo cierto es que al rechazar también todo este otro pasado, está rechazando el carácter de cultura híbrida que somos. Porque no digo mestizo, porque la Luz María Méndez dice que es muy racista. Sin perjuicio que... Yo me siento mestiza. O cultura híbrida o mestizo, en el cual somos una simbiosis de muchos aspectos culturales. Generalmente, digamos, por eso, y creo yo que ese ha sido el error de nuestras élites políticas. Déjame terminar en este punto. De todos los colores, de derecha y de izquierda, en que nuestras políticas públicas se han hecho en razón de lo que están pensando en Europa, lo que están pensando en Finlandia, no tengo idea, y no pensarnos como una sociedad que es mestiza, que tiene patas en el mundo occidental y que tiene patas en el mundo indígena. Y eso también nos afecta en nuestra relación con el otro que se siente totalmente chileno o con el otro totalmente indígena. De hecho, ¿qué pasó con los estudios, por ejemplo, de la Sonia Montesinos, esta gran antropóloga que hablaba del mestizaje? Pero a ver, pero la pregunta era, ¿qué pasa con los guasos? ¿Por qué a los guasos no se les da lo mismo que se le está dando a los indígenas? Bueno, yo ahí no tengo idea, porque yo no soy convencional, digamos. Bueno, pero para que veamos que, ¿por qué hay este...? No, yo protegería, yo personalmente, si me preguntas a mí, hablaría de multiculturalidades y protegería personas, porque el concepto de persona engloba todo tipo de personas, viejos, jóvenes, mujeres, niños, etcétera. O sea, no plurinacionalidad. Y pondría multiculturalidad. ¿Por qué no? Por eso, no plurinacionalidad. ¿Por qué? Pero te estoy preguntando, no plurinacional. Sí, no. Yo creo que hay que reconocer a los pueblos, a las comunidades indígenas. Pero una cosa, si tú las puedes reconocer diciendo que hay multiculturalidad, pero plurinacionalidad incluye la entrega de tierra, el tener una justicia especial, etcétera. Depende. No, en la Constitución actual, en esta, Macarena, sí. En esta sí. Ya, pero yo no estoy hablando de la Constitución, yo te estoy hablando de un plano... Pero estamos hablando de Chile. Ya, la actual propuesta de Constitución sí da eso. Entonces, te pregunto, ¿tú estás de acuerdo en que los pueblos originarios tienen que tener una relación por sobre el mestizo chileno? No, yo no estoy de acuerdo en que haya, digamos, desigualdades. Yo en eso creo en la igualdad ante la ley. Ya. Lo sigo sosteniendo. Lo que sin perjuicio, eso no obsta a que pueda haber sistemas de justicia siempre y cuando tengan limitaciones. El problema es cómo tú construyes el edificio. Porque si volvemos al pasado colonial, había pluralidades de justicia, pero el edificio estaba construido, obviamente los límites eran la moral, la buena costumbre, la religión católica, que hoy en día eso no cabe, no corre. Porque tendría que correr, evidentemente, el límite, por ejemplo, de los derechos humanos. ¿Te fijáis? Pensando, por ejemplo, en países donde tienen autonomías reconocidas, como en España, que hay una legislación que es total para toda la península, ¿cierto? O sea, matar en cualquier lado va a tener la misma pena. Pero hay ciertos aspectos que autonómicamente, ciertos aspectos que sí se pueden autorregular, que no choquen, obviamente, con lo universal. El problema acá es que hay un discurso de lo decolonial que está, digamos, primando en la convención, donde en el fondo se paran con nuevos conceptos en lo que es la comunidad pequeña, los diálogos interculturales, y que eso nos puede provocar muchísimos problemas. Por eso. Porque no solamente se están reconociendo, porque en el fondo, de forma general, se reconocen ciertas comunidades, ciertas autonomías, no solamente indígenas. Sí. Lo que pasa es que yo prefiero el concepto multicultural, porque ahí te cabe, digamos, no solamente lo racial. A mí me parece, vuelvo a insistir, que se ensarta demasiado en esta idea del romanticismo alemán, esta idea de la exaltación de una sociedad de origen a través de su sabiduría, que por cierto lo tienen, pero obviamente también han cambiado y hay otros saberes y otras técnicas que se han implementado. ¿Te fijáis? Lo que pasa es que todo esto además se inserta dentro de un rechazo, todo lo que es europeo, moderno. Ya, pero Macarena, es que para ir más al grano. Entonces, esta borrador de Constitución, en vez de solucionar el problema, ¿lo puede ahondar? Yo yo todavía no he terminado de leer todo el borrador, te soy súper honesta, estoy en la lectura comprensiva y crítica. Y lo poco y nada que respecto a los indígenas, porque he dado prioridad a otros aspectos dentro de la nueva Constitución, me parece que el edificio está mal levantado, mal estructurado, me parece, pero te estoy haciendo una observación bien, digamos, somera, porque no me he dedicado a leer
exclusivamente esa parte, digo por parte, estoy en lo del concepto de ciudadanía, estoy en lo del el poder legislativo, de lo judicial, me digo más por la cuestión institucional. En columnas, en los diarios, exacto, se sabe el tema plurinacionalidad. Entonces, no, sí se sabe. Lo que pasa que a mí, te vuelvo a insistir, me parece que no tiene por qué ser, digamos, contrario a una sola justicia, el que existan justicias indígenas, pero ¿cómo construyes el edificio? Y eso es lo que me preocupa. En el fondo, ¿cuáles son las limitaciones que puedes poner? Porque si en el fondo vas a crear una cuestión independiente, que no sé si es desde ahí que se está haciendo, porque además hay muchos conceptos que son inciertos dentro de la Constitución. Entonces, esos conceptos inciertos nos generan incertidumbre. ¿Y ustedes como historiadores pidieron ir a la convención? Yo sé que muchos solicitaron ir para dar contexto. ¿Y? ¿Sí? Y algunos digamos. Fueron, hablaron, digamos, de lo que querían. A mí, por ejemplo, me interesaba, al final no me inscribí, pero me interesaba más que nada el tema de conocimiento. A mí, personalmente. El tema de cómo se iba a estructurar todo, no solamente el financiamiento, sino que es lo que estábamos entendiendo por los saberes, las epistemes, para poder continuar con los estudios. Pero pienso que no se puede hacer, digamos, en la medida que hay un edificio bien estructurado y con limitaciones. ¿Te acuerdas tú lo que pasó en Rapa Nui de un hombre que no sé si fue abuso sexual o violación, y que en el fondo se le estaba aplicando una pena más baja, precisamente por la cuestión cultura? Y inmediatamente hubo una escandalera, y muy bien la escandalera, porque eso iba en contra de los derechos humanos, ¿te fijáis? Entonces, esas son las limitaciones, eso es lo que voy yo. No sé si me explico bien. Sí, mira, entre los historiadores hay ejemplos de visiones totalmente distintas, como José Bengoa, que tú lo nombraste, Sergio Villalobos, de lo que, en cuanto a lo que es la historiografía y todo del tema de los mapuches. En general, ¿a qué postura más se acerca la academia? Yo creo que está, digamos, bien dividida. A ver, hay estudios que contribuyen, los trabajos de Sergio Villalobos evidentemente no se pueden olvidar. No obstante ello, como todo, también va cambiando la historiografía, y están, digamos, los trabajos de Fernando Pairicán, que él es historiador, su tesis doctoral me parece súper buena. Obviamente él habla desde el mundo mapuche, por tanto hay que leerlo en esa clave, donde manifiesta, digamos, la realidad, lo que no se vio. Que yo creo que también ese fue un problema, el olvido a nivel historiográfico o escolar. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo vivía esta gente entre, no sé, la independencia y la ocupación? La verdad que nadie lo sabe, digamos, salvo ahora que se ha ido dando cuenta por otros historiadores. Yo creo que hay un gran grupo que es absolutamente indigenista. Hay muchísimos que se dedican a estudios mapuche o a estudios andinos. Yo me, por ejemplo, trabajo más que nada en el tema indígena entre Copiapó y el Maule, que es lo más olvidado a nivel, digamos, historiográfico y del periodo de la monarquía. Porque hay muchos mapuchistas y muchos andinos. Y en este caso del tema de los pueblos originarios, también gente ha planteado que a lo mejor le saldría más barato a Chile que si se independizaran a que sea un Estado plurinacional, porque a la larga nosotros fomentaríamos, o sea, pagaríamos las carreteras, las escuelas, los hospitales, y ellos tendrían su propia justicia, son autónomos, o sea, a la larga las tendrían todas. ¿No convendría como Estado, como país-Estado, darle un territorio a ellos y decirle, ustedes se lo arreglan, hagan el país mapuche? Mira, es una solución súper simplista. ¿Ya? Claro, de buenas a primeras, porque en el fondo si tú radicalizas, dices, entro matando, y hago otra ocupación, digamos, violenta, o bien yo doy la autonomía. Pero pienso que no, como sociedad, tenemos que ser capaces de generar un tejido social y de integrarnos en la diferencia. Y yo creo que ese ha sido un error de la historiografía, y me incluyo, de seguir viéndonos como una sociedad absolutamente dicotómica, el uno contra otro, de conflicto. Tú puedes hacer la interpretación desde el conflicto como desde la integración, y yo creo que, o desde la solidaridad, y yo creo que hay muchos más lazos que no hemos dado cuenta de la solidaridad o de la integración que tenemos como población. Y pienso que eso tiene que permear a nivel político. Ahora,
tú sabes que los políticos en esto, cada uno arranca, digamos, por sus propios intereses. Claro. Entonces no puede ser soluciones tan simplistas, porque si no caemos en lo ideológico, Rosario. Claro, pero para el hombre masa, ¿te fijas yo, no? Está bien, pero Macarena, piensa en la señora Juanita. Tú encuentras justo que ella pague impuestos, el IVA, y que dentro de esa plata se vaya mucho a pagarle las tierras a mapuche, a que tengan la justicia propia. O sea, a ver, no hay dinero que pueda, en el fondo, si se hubiese una reparación planteada en cuanto a entregar todas las tierras que se dio, o sea, no hay dinero para poder, no hay recursos, y obviamente generas otras marginalidades. Estamos de acuerdo en eso. Por tanto, o sea, estás vistiendo un santo para vestir a otro. Por tanto, eso requiere altura de miras y requiere, que carecemos en este minuto, de grandes figuras de Estado, pensando, digamos, en superhombres, o, digamos, personas, y desde distintos sectores en que puedan aunar, pero obviamente incluyendo a las distintas comunidades. Porque si no estamos hablando nuevamente de la posición dominante. Pero dentro de lo que hemos visto, cómo se han comportado los pueblos aborígenes en la convención, el borrador que salió, en los políticos que tenemos, y tú lo que me has dicho, veo que el desafío de llegar a un acuerdo se ve lejos. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué de todo el patrón electoral indígena son un 20% votos? Y nadie se ha preocupado de eso. Y el 1% contestó la encuesta indígena. Nadie se ha preocupado de eso. Si tú te fijas, ni la prensa, ni los académicos, nadie se ha ocupado de ese punto. Yo creo que ese es un punto clave en esto. Es que es más clave otro punto, Macarena, porque en la convención se hizo una encuesta de los pueblos originarios, que era con lo cual se iba a hacer toda la política indígena, y votó el 1% de los indígenas. Después los convencionales dijeron, no, es que estuvo mal hecha, es que no sé qué, que no avisamos tanto. Entonces, yo sé a qué vas. Tú dices que un 20% vota, como diciendo que a lo mejor no se siente chileno. Pero no están ahí con la política. Claro. Pero ¿qué pasa con el 1% que votó supuestamente a una constitución que la iban a hacer para ellos? Y no votaron, no les interesó. Entonces, ¿por qué no les interesa? Entonces... Porque no es solamente, lo estás poniendo solamente a nivel de los mapuches. Están los aymará, están los rapanui. Pero es que hay otras poblaciones. Está bien, pero son mayoritariamente los que más ruido meten. No, y tienen 1,3 millones de población. Son los mayoritarios. Entonces el tema es, por lo que tú me estás contando y lo que yo te estoy diciendo, se ve lejos llegar a un acuerdo... porque esta constitución claramente si se aprueba el 4 de septiembre, no va a llegar, digamos, a solucionar todos los temas. No. Porque hay unos bien impracticables por lo demás. Sí, o sea, porque además esta cosa en que tú generas muchas expectativas. Muchos territorios, muchas autonomías de distinto tipo, no solamente indígenas, obviamente te obliga a tener un diálogo intercultural donde es muy complejo lograr aunar muchas voluntades. O sea, evidentemente ahí tú estás dejando y rezagando la democracia representativa, claro. Digamos, como la hemos entendido hoy día, la democracia liberal. Por eso, es que estamos... pero por otras matrices. Yo insisto, yo creo que habría que ver qué es lo que está pasando, porque ese 80% no quiso votar, o lo de la encuesta indígena, que claro, tienes razón, que ¿por qué no contesta? Y no solamente puede ser, no porque no se sientan chilenos, de repente no están ni ahí con la política, no les importa, claro. No es tema, claro. Porque además siempre te dicen, por ejemplo, que las personas, los mapuches que están hacia más el norte, porque se han venido para acá, se han ido por pobreza. No, también hay una elite que se ha ido, Lelisa Loncón, Pedro Pairicán, Cayuque, o sea, hay una elite indígena y que incluso han estado en las Naciones Unidas. ¿Te fijas? Entonces, habría que ver qué es lo que pasa, cuáles son los sentires ahí. Macarena, ya nos tenemos que ir, pero para terminar, ¿sí o no? Con todo lo que hemos hablado durante el programa y todo, entonces claramente siento yo, quiero saber qué opinas tú, se ve más bien lejana una solución con el pueblo mapuche más que cercana. A ver, obviamente que con los que están armados no hay ninguna solución mientras no depongan las armas. O sea, uno no puede negociar con un fusil en la mano porque ya obviamente estás en una posición, digamos, ya, de dominación. Por eso, no se ve cercano. Con esos grupos, no, pero creo que, porque no podemos tampoco verlos como un solo grupo los mapuches.
dentro de ellos hay distintos clanes y se siguen conformando así. Entonces tal vez hay que trabajar con aquellos que sí están por la paz, que no están, porque también se pueden ver afectados por los otros. O sea, es cierto que también, digamos, los más radicalizados y armados han amenazado a otros mapuches. ¿Cuál es tu para respuesta? Creo que se puede avanzar en el diálogo con aquellos que no estén con las armas, evidentemente. Ya, independiente de si se aprueba la Constitución actual. Independiente, yo creo que no podemos supeditar toda la Constitución actual. Yo creo que eso es un error, porque los gobiernos, el que sea, tiene que tener la capacidad política dentro del Congreso y fuera del Congreso de poder lograr sus políticas públicas. Eso me parece a mí, perdona, un error estratégico absoluto. Absoluto. Es voluntad política y los votos muchas veces se tienen y no se quieren hacer las cosas. Ese es otro cuento. Sí, bueno. Sí. Es parte de la política. O de la mala política. O de la mala política, claro. O de la mala política. Bueno, ya estamos llegando al final, se pasó muy rápido. Muchas gracias, Macarena. Y nos vemos el próximo domingo. Les habla Rosario Moreno. Y si quieren ver el programa, lo pueden ver en YouTube, si es que llegaron tarde. Que estén bien. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.